Lo último que nosotros hablamos fue measles, mumps, rubella. ¿Cómo diferenciarlos? Como le dije, estas patologías en general tienen, y es algo que comparten las virales, son traicioneras porque tienen una sintomatología bien en específica, bien random, rarita, y eso puede traer mucha confusión. Siempre lo que ustedes van a ver es, siempre lo que van a buscar, siempre que ustedes vean que le presentan a alguien con una patología y le hablan um, de diagnóstico, todos van a separar los hallazgos en generales y en específicos patognomónicos. Ya ustedes saben, por ejemplo, complex spot. Ya ustedes saben que se le habla en un rash que apareció después de una fiebre alta, que hay linfadenopatía um, retroauricular o en los nódulos linfáticos suboccipitales, el rash que comienza frente, cara y después va al cuerpo. O sea, esas son las cosas que las partes, los pedazos de información que le dirigen a ustedes eh, identificar, lo que le permite identificar sobre quién es que le están presentando. Y no obstante eso, cada vez que ustedes vean, eso ya lo hemos visto anterior, ¿verdad? Pero cada vez que ustedes vean que una patología está asociada con algunas complicaciones importantes a corto o largo plazo, o que hay algún tipo de intervención que mejora o empeora el estado. Por ejemplo, ya nosotros creo que es la primera vez que lo vi, que vemos ese concepto de que si tú tienes X patología y te dan X fármaco, te da o empeora la patología o aparece un efecto adverso. La única que hemos visto hasta ahora con esa característica de mononucleosis, ¿verdad? Cuando usted da amoxicilina, o sea una faringitis bacteriana de antibióticos, se desarrolla el rash, ¿verdad? Entonces, todas esas cosas son los hallazgos más importantes, son los escenarios particulares y las cosas que ustedes necesitan poder identificar porque son las cosas que son los detalles que se le pueden pasar a cualquiera y son cosas que son importantes. Como mencionamos anteriormente, patologías que tengan algo en su curso de evolución a corto o largo plazo que empeoren o mejoren morbo y mortalidad es importante. Como mencionamos ahorita, EBV, Burkitt linfoma, los strains de HPV que están asociados a cáncer de cervix son importantes porque tienen implicación en cuanto al pronóstico de la patología. Las patologías que tienen un componente sexual, que hay que dejar de tener sexo, o que hay que tratar a la pareja, eso es importante, porque hay consideraciones adicionales. El tema este de las cosinfecciones. Ya hablamos de gonorrea, clamidia, ya hablamos de del Ixodes tick, que transmite Lyme, Babesia, anaplasma. Son todos esos detalles particulares son muy extremadamente importantes. En el caso de measles, que hay que siempre acordarse de suplementar por vitamina A, porque si por vaina de la vida usted tiene la mala suerte de tener measles más deficiencia de vitamina A, tiene un alto riesgo o sea, aumenta su riesgo de mortalidad, de mortalidad, eso es importante. So, de ahora en adelante, cada vez que ustedes vean con vitamina A, si pueden medir los niveles de vitamina A, lo miden. Si no, suplemente. Que mientras usted está dando dosis suplementarias, usted no va a matar a nadie con eso. Y potencialmente mejora el rate, el chance de tener poca complicación. Mumps, orquitis, esterilidad, eso es importante. Gonorrea, clamidia, pelvic inflammatory disease, aumento del riesgo de embarazo ectópico, infertilidad, es importante. Cuando hablamos de actinomyces, pelvic inflammatory disease, pero asociada a dispositivo intrauterino, a DIUS.
sea, todas esas particularidades son extremadamente importantes porque en su práctica clínica son las cosas que van a determinar que también usted va a manejar a alguien, o sea, para el futuro. Y para motivo de examen, nuevamente son las cosas que parecen triviales, pero que son más relevantes. Porque, por ejemplo, hubo algo que nosotros no mencionamos, y es lo siguiente. Hay una recomendación general que se le debe hacer a toda persona que tiene mononucleosis infecciosa. Una de las características que desarrollan estas personas es hepatomegalia, pero más importante es plenomegalia, que regularmente dura por la duración de la patología, mientras el virus esté presente. El detalle con esa esplenomegalia es que la hace muy propensa. Bueno, ya nosotros sabemos que de 9, 10, 11 por ahí, esas costillas protegen al spleen. Ahora, si nosotros tenemos, y generalmente están detrás de ellas, ahora, cuando nosotros tenemos esplenomegalia, el spleen tiene la cualidad de que es un órgano reticular, como el pulmón, que se puede expandir mucho. Se puede expandir tanto que incluso puede salir del margen de las costillas y lo hace propenso a traumas. Es un órgano muy, muy extensamente vascularizado. Ya hablamos de la pulpa roja, ¿verdad? De los sinusoides. Toda persona que tiene un mononucleosis, un cuadro tipo mononucleosis, se recomienda que eviten deportes de contacto o actividades que podrían aumentar el riesgo de desarrollar un trauma en esa área. Porque si usted tiene un super enlarged spleen y lo único que usted tiene es spleen, o sea, lo único que usted tiene manteniendo la estabilidad de ese spleen super enlarged es el ilio, o sea, los vasos linfáticos, arteriales, venosos, que no son muy grandes, ni muy resistentes. Entonces, ese grupo de personas son muy susceptibles a que a cualquier trauma desarrollen ruptura del ilio, ruptura de vaso. Eso es importante y es algo trivial. Mononucleosis es una enfermedad súper frecuente, súper común. Pero como médico, ¿verdad? Son las recomendaciones que usted tiene que dar. Cada vez que ustedes le digan que alguien tiene síntomas específicos, que está en el colegio en wrestling, kung fu, fútbol americano, baloncesto, y en general cualquier deporte, pero más, ¿verdad? Lo que se espera que haya algún tipo de contacto violento. Hay que recomendarle, mira, 6, 8 semanas fuera de eso, para evitar rupturas polémicas. Una pregunta. Dime. Eso es porque sí, o sea, no tiene una razón aparente que el virus hace algo en el vaso, lo hace más grande, lo hace absorber más eritrocitos o algo por el estilo que hace que eso pase, o simplemente hay que aprendérselo y ya. Mis conocimientos en algunas cosas son limitados. Ahora, tú mencionaste dos cosas. Miren, el tejido hepático y el tejido, aunque no es su función principal, y en el tejido esplénico, hay una serie de patologías inflamatorias, infecciosas y no infecciosas, donde clásicamente hay agrandamiento de los tejidos. Y está mucho más, y está vinculado es a la cantidad de tejido linfático que tiene cada uno. Recuerden que aquí hablamos de la pulpa roja, ¿verdad? Y de la pulpa blanca. Es un tejido altamente vascularizado y con alto potencial inmunológico. Tan importante que cuando no tenemos spleen tenemos aumento de riesgo de infecciones de algunas patologías, de algunos patógenos, de los encapsulados. En infecciones virales,
y en algunos malignancies, sobre todo en linfomas, donde hay involvement directo del tejido linfático, es súper común encontrar hepatoesplenomegalia. Es muy común. Y la razón principal es que, nuevamente, en este tipo de patologías hay una hiperreactividad o hay, si lo quieren poner de otra manera, hay una activación constante del tejido inmunitario, que lleva a un concepto que nosotros vamos a ver en patología ahora, que es hiperplasia de ese tejido. La cantidad de células aumenta, totales, mientras esté el proceso inflamatorio presente. En el caso de CMV, EBV, son infecciones virales que regularmente, aunque los síntomas pasen en 10, 7, 10, 14 días, la secuela inflamatoria, como mencioné hace un momento, se resuelve en semanas, 4, 6, 8 semanas. En el caso del linfoma es un problema un poquito más permanente. La razón principal es sobreactivación del sistema inmunitario del tejido linfoide asociado al spleen, que causa hiperplasia del tejido y por ende crecimiento del mismo. Pero si lo ponemos desde el punto de vista del organismo, es sencillamente que todo el tejido linfático, todo ese PALS, toda esa porción blanca del spleen, reacciona de manera exagerada a la infección por mononucleosis. Bien, no es que se pone más grande porque el virus ataca primordialmente ese tejido, de hecho no, es por hiperreactividad del sistema inmunitario. Muchas gracias, entendido. La única excepción que ustedes van a ver a eso es en la crisis de secuestro en sickle cell disease, que vamos a ver en hematología, donde ya sí hay otras consideraciones. Otro ejemplo de eso, que ya no está asociado a un proceso inflamatorio, es hiperesplenismo. El nombre lo dice todo, era como una hiperfuncionalidad esplénica, donde pueden llevar episodios tipo secuestro. Eso es bien importante. Ok, nosotros nos quedamos aquí. Por si acaso, dudas, preguntas de las cosas anteriores, mientras revisaron, vieron algo fuera de sitio, algo surgió, no sé, en sus mentes o algo así, o todo bien, todo claro, todo bajo control. Ok. Esperen, aquí, Duda, es de un tema anterior. cuéntame. Cuando tú hiciste la clasificación de las enfermedades que causan trastornos mentales, que tú Ajá, clasificaste en la que son genéticas, hereditarias y por alcoholismo. Creo ajá. que fue así. Dentro de esa clasificación nos faltan más enfermedades, como por ejemplo el Claro, autismo. Vamos a ver más claro, adelante. no. Claro, o sea, lo que generalmente las clasificaciones que yo tiendo a hacer es en base a los temas que hemos visto, pero yo siempre le hago la observación de que la razón por la que yo le traigo mucho eso de, miren, si ustedes ven, por ejemplo, eso, vamos a utilizar ese mismo ejemplo, una patología que tiene retraso mental. Le digo, mira, tenemos que pensar en homocistinuria, tenemos que pensar en síndrome de Down, tenemos que pensar en la trisomía en general, la verdad, tenemos que pensar en Lesch-Nyhan, tenemos que pensar en Rett syndrome, tenemos que pensar en Prader-Willi, tenemos que pensar en Angelman. ¿Qué otra nosotros vimos? Aquí yo tengo ex-fragile, no sé si puse ex-fragile, bueno, ex-fragile. La razón por la cual cuando abordamos estos temas, donde hay una que otra característica que comparte,
como hemos hecho en síntomas de Cartagena y demás. Lo que yo siempre le digo es, eso significa que todas esas patologías usted las tiene que tener así mismo, una al lado de otra. Y cada vez que usted ve a alguien con retraso mental, tiene que comenzar a pensar, bueno, estas son las patologías que yo conozco, ¿cómo yo descarto? Tiene diplopía, o sea, problema de visión, diplopía no, problema de visión, ven doble, ven borroso, usan lentes, tienen cuerpo largo, tienen dedos largos, tienen escoliosis, me presentan, me hablan de historia de trombosis temprana, hablan de eso. Pues ya yo sé que no es homocistinúria. Me hablan de economía mañosa, de que hay un single palmar crease, de que hay unas especies de lesiones en el iris, de que tienen un epicanthal full. Bueno, no me hablan de ninguna de esas cosas, que no hay atrial septal defect, que no hay macrosomía, que no hay early onset de Alzheimer. ¿Me hablan de algo de eso? No, pues ya yo sé que no me están hablando de síndrome de Down. Me hablan de que hay polidactilia, de que hay malformaciones craneofaciales, cleft palate. Pues ya yo sé que no es, ya yo sé que no es para todo. Hablan de Rocket Bottom Feet, de que tiene anormalidades en el caso de los pies y demás. No me hablan de eso, pues yo puedo ir descartando a todos estos señores. Ahora, me hablan del desarrollo. Bueno, ya yo puedo pensar de esta patología. Las Schnecken generalmente tienen cierto desarrollo y luego hay un gap. Rett Syndrome, habíamos dicho que están hablando de que es un niño. Ya yo puedo tachar Rett Syndrome automáticamente, porque habíamos dicho que Rett Syndrome era una patología clásicamente de niñas, porque la mayoría de los niños sencillamente no se desarrollaban y que la característica principal que veíamos era una niña aparentemente normal en su desarrollo, que de un punto particular su desarrollo caía e incluso regresionaba. Eso es lo característico de Rett Syndrome. Lesch-Nyhan, me dicen que es hembra. Lesch-Nyhan es menos probable, no imposible, pero menos probable, porque es X-linked ligada, X-linked recessive. Eso es más común en hombres, en niños. O me hablan de automutilación, que se muerde los labios, que se muerde los dedos, que tiene problemas de control de ira, que tiene que estar amarrado a una silla, que necesita sedantes constantemente. Puedo pensar en Lesch-Nyhan. Y así, entonces, el ejercicio de esto es ir agrupando las patologías que nosotros hemos visto en cuanto a un hallazgo, para que cada vez que usted vea eso, usted se vaya como entrenando y vaya sacando todo su diferencial y descartando al mismo tiempo. Para cosa de que ya cuando usted vaya a leer cuáles son las respuestas, usted tenga una muy clara idea de por dónde va el asunto. Y muchas veces usted hasta tiene la respuesta antes de leer las respuestas. Usted lo que va a confirmar. Ahora, todos estos diferenciales se van a ir expandiendo a medida que nosotros avancemos. Porque ahora lo que estamos viendo es patologías generales. Todo lo que nosotros estamos viendo ahora se va a complicar un poco cuando entremos a órganos y sistemas, porque hay muchas patologías que tienen una que otra característica que puede, o sea, que se comparte. Dame un momento. Ok. Hay muchas características que tienen eso, características compartidas. Y que lo que se va a esperar es que usted tenga la capacidad de distinguir una de otra. Entonces que yo siempre me enfoco mucho en diferencial. Y sobre todo, por eso era que hace un momentito le estaba haciendo esas aclaraciones. De que siempre que ustedes vean le describan una patología o condición y le hablen de algo que mejora o empeora mortalidad, de que es algo que usted tiene que estar pendiente y chequearlo para beneficio del paciente,
y las características que me permiten separar esa patología de otras son tan importantes. Porque, como le digo, en el ejercicio médico eso es lo que usted va a hacer y eso es lo que quieren inculcar, ver si usted es capaz a través de este proceso. Porque es lo que le digo, usted se pone a buscar y que vamos a ver más adelante, cuando entremos a tratamiento, sobre todo manejo, que hay algunas correlaciones que se han hecho de manera epidemiológica. Por ejemplo, eso de measles, que tiene un aumento en mortalidad en niños que tienen deficiencia de vitamina A. No hay una correlación particular específica de por qué eso pasa. Son correlaciones epidemiológicas. Usted agarre 10,000, 20,000, 50,000 casos y usted ve las características de todos esos niños que tuvieron measles y usted compara cuáles fueron las diferencias entre los que sobrevivieron, los que murieron y sus cualidades, ¿verdad? Edad, sexo, país, estado de nutrición. Cuando se hicieron todos esos estudios, inicialmente vieron que la mayoría de pacientes de niños aparentemente healthy que murieron de measles tenían la cualidad particular de que todos estaban, de que tenían la tendencia de tener deficiencia de vitamina A. Y en cambio, cuando comenzaron a suplementar a niños con vitamina A cuando tenían measles, veían que si sus valores predictivos en frente a los estudios anteriores decían o mencionaban o se esperaba una alta tasa de mortalidad, se veía que de hecho se reducía. Ahora, cuando entremos a bioestadística, nosotros vamos a ver que a veces estos hallazgos tienen un tipo de sesgo, de bias, de error implícito, que es el llamado confounding. Confounding es una correlación entre A y B que no es real, pero que se enmascara de esa manera. Por ejemplo, hace unos buenos años, 20, 30 años atrás, se correlacionó con que el café estaba vinculado al cáncer de pulmón. Eso, ninguno de ustedes escuchaba eso, porque eso ya pasó hace mucho tiempo y se enmascaró que era lo que estaba pasando. Incluso se llegaron a hacer recomendaciones, no tome café, te va a dar cáncer de pulmón. Ahora, más adelante, cuando hicieron más estudios, se dieron cuenta que había un confounder. Y el confounder era el siguiente. Si usted divide el mundo en dos grupos, los que toman café y los que no toman café, las personas que toman café tienen una mayor tendencia a fumar. Y los que no toman café tienen una menor tendencia a fumar. Y en general, personas que toman café, o mejor dicho, personas que fuman, uno de sus placeres en la vida es eso. Un café en la mañana, un cigarro, o en la tarde, o cuando están sencillamente estresados, ¿verdad? Como algo terapéutico. Y ya. Entonces, pensaban que era el café que estaba causando cáncer de pulmón, pero no, el café no tenía nada que ver con eso. Era lo que estaba asociado a cuando se tomaba café. ¿Por qué yo le hago esto? Le hago esta observación. Porque si ustedes se ponen a buscar que por qué la vitamina A, la deficiencia de vitamina A, aumenta la mortalidad en measles, ustedes van a encontrar muchos papers, teorías, que no tienen ninguna relevancia médica. Ahora, en algunas cosas, cuando yo busqué lo que vi era que decían que sencillamente vitamina A es relativamente extraño tú desarrollar vitamina A y sobre todo para un niño, ¿verdad? Y que regularmente los niños que desarrollan deficiencia de vitamina A son niños que tienen una nutrición muy mala, que están desnutridos, independientemente de su peso, que están desnutridos, que no están comiendo de manera adecuada, que no lo suplementan, que no lo llevan al médico, que están descuidados. Y obviamente no solamente measles, cualquier patología que desarrollen esos niños va a tener un mayor índice de mortalidad. Bien, ahora hay algunos de esos conceptos que no siempre se confirman, pero
que a lo largo del tiempo toman validez y en algunos casos se convierten en recomendaciones generales, aún la causa específica por lo cual no se haya dilucidado o no se haya comprobado al 100%. O sea, se lo digo por si acaso, ¿verdad? Y nuevamente para introducir el concepto de confounding, que lo vamos a ver en bioética. Y para arriba de eso introducir de que hay, esto es lo que le llaman un dato epidemiológico, que es algo, que es un dato, un hallazgo que se encontró a través de varios estudios, que no fue que se encontró una razón particular, que se estudió y que se encontró que la vitamina A, qué sé yo, atacaba el virus, no sé, algo así, o que facilitaba algo, no. Son datos epidemiológicos. Y eso a veces pesa un poco entenderlo, captarlo, pero vamos a ver más adelante, cuando comencemos a hablar de tratamiento, que hay muchos, que eso se aplica, la medicina se aplica en base a eso. Vamos a ver en algunos casos que algunos cánceres responden mejor a unos antiquimioterapéuticos que otros y que unas bacterias responden mejor a un antibiótico que otro, aún siendo de la misma clase y haciendo lo mismo. Y no hay una razón particular, sencillamente funciona mejor. ¿Por qué? Nadie sabe. Ahora, sabemos que funciona, eso es lo que importa. No siempre hay, en medicina no siempre, es más importante que funcione que necesariamente saber cómo funciona, en algunos casos, ¿verdad? Por si acaso. Cada vez que nosotros hablemos, y yo si yo no sé, no lo busco, yo se lo digo, pero para que no se sorprendan si en algún momento yo le digo, no, es un dato epidemiológico. Eso es algo que está asociado a estudios que se han hecho comparativos. Okay. Deja la cosa del hospital. Ok. Estaba chequeando a alguien que yo estaba manejando anoche. Bueno, anoche no, ahorita no madrugada. Ok. ¿Estamos claros ahí? ¿Preguntas, dudas? ¿Todo bien? Silencio para mí. Miren, chikungunya, dengue, zika. Clásicamente estas no son patologías que son súper comunes acá. Ahora, estas tres son patologías que tienen cierta importancia, tanto como diagnósticos diferenciales, porque de lejos se ven igualitas, aunque una tiene, o sea, en todas son enfermedades transmitidas por mosquito, ¿verdad? Todas se transmiten por mosquito, todas dan rash, todas dan fiebre, dolor de cabeza, síntomas constitucionales, síntomas generales. Pueden dar dolores articulares, pueden dar dolores musculares, todo tienen eso. Ahora, como siempre, ¿cómo nosotros vamos a diferenciar? ¿Qué es lo que nos interesa a nosotros? ¿Cuándo pensar en dengue? ¿Cuándo pensar en chikungunya? ¿Cuándo pensar en Zika? Y sus implicaciones, ¿verdad? O sea, complicaciones, pero patologías asociadas. Cada vez que ustedes vean a alguien, sobre todo, ¿verdad? Viajeros, República Dominicana, Haití, países de Latinoamérica, que llegan al país y que aquí desarrollan un fiebre, más rash, más síntomas constitucionales, todos estos señores tienen que estar en su diferencial. Ustedes vean esos indicadores de patología viral, de linfadenopatía diseminada, que tuvo un onset abrupto, que le dicen que fueron al Amazonas y que no llevaron repelente, o que se le olvidó usar el repelente, o que lo usaron y como quiera lo picaron mucho, y que después de esto aparecieron estos síntomas, ¿verdad? Lo que nosotros vamos a buscar, o sea, todo tiene eso en común. Ahora, lo que nosotros vamos a buscar es qué cosas nos van a decir a nosotros quién es quién. O chikungunya.
Chikungunya, al que le dio, sabe. A mí me dio. Yo creo que yo no me puedo mover por los días. Lo remarcable, lo más distinguible es Dolor de cuerpo. No, dolor, sobre todo articular. Ajá, chacho, es horrendo. Abatido de lechosa. Yo recuerdo cuando él me dijo eso, yo duré 2 días sin ir al baño porque no me podía ni siquiera parar de la cama. No pude, no podía, no podía. O al que le ha dado sabe. Cada vez que usted vea síntomas constitucionales y que la persona tiene un dolor articular severo, sin tener historia, ¿verdad?, de otras patologías articulares, de otra artritis, de artritis gotosa, de pseudogota, en músculo esquelético vamos a ver esa patología, ¿verdad? Pero si vemos un cuadro infeccioso general, rash, porque todas las otras patologías articulares te pasan en la articulación y ya, septic arthritis es una inflamación. O miren, vamos a decir, imagínense que esto es una rodilla. Todas las artropatías, a excepción de las autoinmunes, ¿verdad? Como artritis reumatoide, todas comienzan aquí. Si es septic arthritis, dolor, inflamación, ¿verdad? Que hacen un tap y sale pus. Gout arthritis, el local. Vamos a ver más, aunque lo mencionamos, pero vamos a ver más para adelante el reactive arthritis o síndrome de Reiter, que lo mencionamos cuando hablamos de clamidia y gonorrea, que habían algunas patologías que tienen la tendencia que luego de que te dan, semanas después de la exposición, pueden causar dolor articular difuso. Ahora, automáticamente usted ve que aparece rash sistémico, no solamente alrededor de la articulación, o sea, sino el cuerpo entero con rash. Piensa en virus. Piensa en virus. Si aquí usted tiene una infección, ok, usted puede encontrar linfadenopatía en estas áreas. Ahora, usted ve linfadenopatía en el cuello, en las axilas, en todos los lados regados, piensa en un virus. Los virus, habíamos dicho que lo principal era que se regaban por todos lados. Causaban bacteremia y aunque no causaran infección importante en otro tejido, causaban inflamación. Bacteria siempre es local. Nuevamente, enfermedad autoinmune como reumatoide arthritis, esos son otros 500, dejen eso ahí. Pero hay una clínica, ¿verdad? Y ya no sería una sola articulación, sino que no sería aquí, aunque puede pasar, ¿verdad? En el knee regularmente son la mano. Es así. Entonces, como les decía, chikungunya, dolor articular. Es un dolor deshabilitante y súbito, que no está asociado a cargar nada súper pesado, ejercicio, nada de eso. Una persona que se levanta y no se puede mover bien por eso ya. Tiene que pensar automáticamente en chikungunya. Vamos a ver que chikungunya tiene una complicación a largo plazo y es que hay algunas personas que secundario a la chikungunya se quedan con el dolor articular e incluso algunas personas pueden desarrollarlo meses después. Y eso va a tener relevancia porque ese grupo de personas está en riesgo de desarrollar artritis crónica que necesita un manejo especializado. Pero para motivos prácticos, estos DMARDs que ustedes ven aquí son una serie de fármacos que se utilizan en artritis reumatoide. Ahora bien, en el caso de dengue, lo mismo. Dolor articular, fiebre, malestar. ¿Qué es lo principal? Dolor retroorbitario. Cada vez que ustedes le hablan dolor retroorbitario, si tienen síntomas sistémicos, y como le dije, posición, moquito, amazona, lagos, summer, piensen dengue. Si no hay nada de eso, y es sobre todo masculino, y llega una emergencia con eso, todo lo que tienen que pensar es el cluster headaches, que vamos a ver cuando hablemos de migraña, un tipo específico de migraña. Cada vez que usted incluso sospeche de dengue, es importante, y eso ustedes lo saben porque dengue tenemos nosotros para regalar. Eso es aquí, que tuve dengue una vez al año.
Ustedes saben que tenemos que chequear de una vez. CBC. CBC es el, Complete block count. eso El mismo, que es el hemograma de hemograma nosotros. completo. Ujú. O lo que nosotros tenemos que ver aquí es eritrocito y plaqueta, porque existe el riesgo de conversión hemorrágica. Los dengue hay que tener cuidado porque puede evolucionar fácilmente a shock. ¿Hay tratamiento? No. El tratamiento de la mayoría de las enfermedades virales, mayoría, no todas, ¿verdad? Es soporte. Que usted lo mantiene vivo hasta que el sistema inmune resuelve. Importante que sepan de dengue que hay, la última vez que chequeé eran 4 serotipos patogénicos. Entonces, si usted le da uno, todavía le quedan 3. Que es importante porque en el caso de las otras patologías, por lo general, si a usted le dio chikungunya y sobrevivió, si usted le dio zika y sobrevivió, regularmente no es una patología que le vuelve a dar, porque generalmente es un solo serotipo. Y si le vuelve a dar, es super mild. A mí me dio 2 veces. Me dio una que fue la que no me podía mover, y la segunda lo que me apareció fue un rash en la espalda y ya. Más nada. Y eso es lo normal. Si usted sobrevive a la primera y ya de en adelante, o no le da nada, o le da super mild, como una versión bebé de la patología. En dengue no es el caso. Usted tiene 4 serotipos por ahí. Eso es lo principal. Por último, ¿cómo nosotros entonces diferenciamos dengue, chikungunya y zika? Pues es bien fácil. En general, la fiebre de dengue es como como la de Plasmodium. Es una fiebre que hace picos, fiebre alta, y luego baja, y luego picos, fiebre baja. Una fiebre alta. La de chikungunya generalmente es una fiebre que sube, no súper alta, se mantiene. Zika es una febrícula, que el paciente al tacto se nota como caliente, pero no es una fiebre que incluso ni siquiera, en la mayoría de los casos, ni siquiera necesita medicación. Una fiebre tolerable que se siente caliente y ya la persona, más nada. A diferencia de sus amiguitos, el detalle con Zika es que, aparte de estos síntomas, nosotros vamos a ver conjuntivitis. Lo otro importante es todas estas patologías, sobre todo dengue, usted la tiene y sobrevive. En chikungunya está el riesgo menor, ¿verdad? Con el tiempo tú desarrollar chronic arthritis. Ahora bien, en el caso de Zika, es el segundo momento donde nosotros vamos a ver una asociación importante. Habíamos mencionado anteriormente que Campylobacter jejuni, toda persona que tiene infección por este señor, gastrointestinal, una disentería, tiene riesgo de desarrollar Guillain-Barré. Lo mismo pasa con Zika. Una gente que le da una fiebre, dolores, malestares no específicos, que los ojos se ponen rojos, nunca con pus, siempre un discharge claro, y se le va solito y un par de semanas después trata de levantarse a la cama y no puede. Puede mover los brazos, puede hablar, pero los pies no lo puede mover. Guillain-Barré. Y lo que le dio anteriormente, ¿qué fue? Zika. Misma presentación, pero lo que le dio fue una diarreíta ahí con un chin de sangre que no le hizo caso. Se resolvió sin tratamiento, pero lo mismo. Un día se paró, trató de pararse de la cama, se levantó y no podía mover los pies. Y los días anteriores tenía calambre, molestias así generales, pequeñas. Y le embarré. Pero por causas diferentes. Eso es importante. ¿Dónde está? Esto ustedes lo saben, porque eso fue cuando salió Zika, ya todo el mundo tenía Zika.
Esto se hizo muy famoso en esos tiempos también, sobre todo el tema de la microcefalia. Miren, cada vez que usted tenga estas patologías virales que no tienen un tratamiento per se, cada vez que suceden en una mujer embarazada, es importante hablar de estas posibles malformaciones. Y es importante hablarlo porque se les debe ofrecer terminación del parto. Uno le dice, mira, tú tuviste esto, lamentablemente estás embarazada. En general, los hijos, personas que tienen, que están gestando un embarazo, tienen esta patología, desarrollan estas complicaciones. Tú sabes, hay payatores que saben. Muchas veces nosotros intraútero, por lo menos en las primeras semanas, no podemos diferenciar si tiene o no tiene. O hay pruebas sumamente limitadas. No es sugerir haga aborto, ¿verdad? Sino presentar ella, ¿verdad? La persona decide qué quiere hacer. Si quiere tirar la aventura. ¿No? Si quiere tirar la aventura o qué quiere hacer. Por si acaso. Para que no se sorprendan si le sale. Y si yo digo que yo no sé qué. Ah, yo sé que era eso. En fin. Es importante. Todo eso nosotros lo vamos a ver en OBGYN por si acaso. ¿Pero estamos claros aquí? Déjame ver algo. Y esto siempre me parece interesante, porque lo que se supone que significa dengue, no le quiero decir africano, pero por allá, es eso, breakbone fever, pero se supone que la que causa clásicamente eso es chikungunya. Pero en fin, todas se parecen, tienen implicaciones diferentes y hay cosas diferentes que ver. Jordán, una pregunta. En dengue, por ejemplo, la clasificación que tenemos aquí de dengue con signo de alarma y dengue sin signo de alarma no es importante aquí. En el step 1, no. Okay. Porque aquí, en el step 1, ustedes lo que le van a pedir es diagnóstico, cómo confirmar el diagnóstico, o sea, pruebas generales diagnósticas y tratamiento general. En el step 2, sí, eso tiene relevancia, porque el step 2 es manejo, o sea, manejo protocolar, pues, qué tú haces en cada situación. En el step 2 sí es importante. Aquí, no, para nada. Lo más que le van a pedir es identificar eso, el patógeno, qué tipo de prueba hacer para confirmar, qué cosa hay que chequear, que eso, ya chequeando el CBC, la plaqueta, como que de antelación, desde el momento de diagnóstico, que usted tiene que tener preparado, que es, ¿cómo que le llaman esto? Yo sé que aquí le dicen type and screen, que es como cuando te toman una muestra de sangre y la tipificación, perdón. Tipificación, ¿verdad? Pues si entra en su complicación hemorrágica, pues te puede transfundir de una vez. Eso es lo más que le pueden preguntar. Manejo específico, no. Step 1 no es un examen de manejo. No. Pero en Yellow Fever es importante porque estos Councilman Paris, nosotros lo vamos a ver no solamente en esta patología, lo vamos a ver en otras. Cuando hablemos de patología de hígado, en GI. ¿Te ayudó? A veces cuando el otro no tiene, lo que sea que tú le des ayuda, ¿viste? ¿Qué?
Ah, no, creo que no era con nosotros. Am, lo otro que tiene que es importante acá de Yellow Fever es sencillamente esto. Eso no es tan relevante para el Step 1, pero para el Step 2 sí. Hay algo que se le llama medicina del viajero, que son pues algunas consideraciones que se debe tomar cada vez que una persona va a ciertos países. Por ejemplo, si te vas de aquí a República Dominicana, si te vas de aquí a Nepal, si vas de aquí a India, Pakistán, hay algunas vacunas, hay algunas pruebas. Ya hablamos de malaria, ¿verdad? De profilaxis, que cuidados que hay que tener. O de chequeos, ¿verdad? Escuché una mano por ahí. Hola. No problema. Sí. Ok. Rabies. Ya nosotros indirectamente hablamos, ¿verdad? De cómo es que se transmite a través del sistema nervioso, o sea, cómo llega al sistema nervioso central, que utilizan la vineína para migrar al sistema nervioso central. Hayamos mencionado que era importante saber la diferencia. Eso, que como hay un proceso de migración, mientras más lejos del sistema nervioso central sea la puerta de entrada, o sea, mientras más cerca del sistema nervioso central, más rápido se presenta la patología, que no hay un tratamiento per se, que generalmente ya cuando entra al sistema nervioso central no, lo que maneja es sintomático y que sea lo que Dios quiera, como dicen por ahí. Hay muchas cosas que hacer. Por si acaso, les voy a aclarar algo aquí. Miren, rabias, cada vez que ustedes vean que una persona es mordida por ciertos animales, lo más comúnmente son estos. Sobre todo estos, los racunes que tienen rabia son bien famosos porque son, no han tenido el placer, pero son de que es súper agresivos. Bueno, pero yo he visto memes. Vi un meme el otro día de una niña que estaba como tratando de entrar a su casa y salió un mapache de la nada y como que se le tiró arriba y la mamá salió de la casa y le dio una golpeada al mapache. Y pues es un buen ejemplo. Yo le dije, no he tenido la experiencia, pero dicen que los mapaches que tienen rabia son súper agresivos. O sea, que no es que tú los molestes, que si yo no, te tiran arriba y ya. So, cada vez que ustedes le mencionen que alguien fue mordido por un animal de estos, tienen que tener sospecha de rabia. En el caso de que sean perros o animales domésticos, es importante lo siguiente. Uno, saber cuál es el estatus del perro que mordió. Si es un perro de la calle, si es un perro que está al día con su vacuna o no. Si es un perro que ha estado en contacto recientemente con otros que se han diagnosticado o se ha sospechado de rabia. Generalmente, si usted puede agarrar el animal el cual ha mordido, sea doméstico o no, si no es doméstico, lo que se hace con ese animal es que se sacrifica y se chequea, se buscan estos cuerpos de negris para ver si el animal estaba infectado. Si son animales domésticos, no se sacrifican, ¿verdad? Porque tienen su dueño, sino que lo que se hace es que se dejan en observación, en cautiverio. Y si en los próximos días desarrolla cualquier tipo de manifestación que sugiera rabias, entonces se sacrifica y se chequea el sistema nervioso central a ver si estaba infectado. Por si acaso. Y lo otro es que cada vez que alguien está expuesto, lo que nosotros tenemos que hacer es post-exposure prophylaxis. El nombre lo dice todo. Usted da vacuna y da inmunoglobulina antirrabia.
Eso que ustedes están viendo ahí, ya nosotros lo habíamos hablado. Si usted le está dando una vacuna, usted está estimulando la respuesta inmune timo-dependiente, ¿verdad? Y como hay una red, usted le está presentando una antígenos al sistema inmunitario y el sistema inmunitario posteriormente a eso desarrolla inmunidad humoral y celular, es un ejemplo de inmunidad activa. Ahora, cuando usted da las inmunoglobulinas, eso es un ejemplo de inmunidad pasiva, donde la persona tiene inmunoglobulinas circulando que en contacto con el virus se van a unir y van a opsonizar, van a facilitar su eliminación. Pero como fueron inmunoglobulinas que a usted le inyectaron, que no fue que su sistema inmuno lo desarrolló, no desarrolla ningún tipo de memoria luego de que pasa su tiempo de vida. Por eso le llaman pasiva, inmunidad pasiva. Por si acaso, cada vez que alguien tiene signos y síntomas que sugieren que hay invasión del sistema nervioso central, el tratamiento es supportive. No, ni siquiera están indicadas darle ya vacuna ni profilaxis. En la vida real se hace, se le da todo, ¿verdad? Pero para motivos de examen, si le dicen que ya llegó con fotofobia, agitación, que no puede beber agua, que tuvieron que ponerle un IV para hidratarlo porque no puede ya tragar. Agua en contacto con agua automáticamente desarrolla. Yo creo que yo le enseñé un video. Yo nunca le enseñé un video de eso. Vamos a ver. Hidrofobia. Pues sí, ya cuando llegan ahí no hay mucho que hacer. Regularmente no se le dan, nuevamente ni siquiera se hacen estas cosas para motivo de examen, pero en la vida real sí se hace todo. Yo sé que hace unos años se desarrollaron un protocolo donde como que decían un coma, no sé en qué quedó eso. No sé si todavía se está usando realmente, que era un protocolo donde se inventaron la idea de, o se ocurrió inducir un coma farmacológico para disminuir el metabolismo del sistema nervioso central y periférico y, ¿verdad? Darle tiempo al sistema inmunológico a que resolviera con el virus antes de que llegara a ser invasión central. Y en aquel entonces yo recuerdo que habían algunos resultados promising. Me parece que fue una muchacha, una niña que se salvó. Pero nuevamente, eso ya es previniendo el ascenso central. Ya después que está en el sistema nervioso central, nada que hacer. Sí. Eso que ustedes ven ahí fue lo que yo le había, parte de lo que le había mencionado, dependiendo del área. Ébola. Tuvimos un outbreak hace unos años. Hay algunos conceptos como DIC que nosotros vamos a ver en detalle en hematología. Por si acaso. Este concepto que ustedes ven acá y el manejo aplica también cuando la persona no sabe que lo mordió. Si le ponen un bullet, o sea, una pregunta de que una persona que era de noche o que fueron a una casa abandonada o que un edificio, qué sé yo, que estaban trabajando en la naturaleza, que se le cayó algo por un sitio y metieron la mano y algo mordió,
usted maneja como, usted se imagina que aunque nunca hayan visto el animal o algo así, mientras tenga dientes, marca de dientes, usted lo maneja como si hubiese tenido rabia, por si acaso. Ébola, nuevamente, importante es quién lo transmite. Este concepto nosotros lo habíamos visto anteriormente cuando hablamos de Shigella, que esa era una de las maneras en las cuales se transmitía. Como no hace mucho tiempo nosotros tuvimos un outbreak, ya todo el mundo tiene una idea de más o menos cómo es que se ve. Me parece que han hecho algunas vacunas, pero tengo entendido que no son muy... que funcionan, pero para algunos serotipos, no para todos. Bueno, ya ustedes saben, una enfermedad reportable, donde por las vías de transmisiones que tienen, pues hay que ser bien meticuloso. ¿No? Sí, los síntomas son bien, bien clásicos. ¿Qué yo tendría que agregar acá? Miren, cada vez que ustedes le mencionen a alguien que viajó, sobre todo a África, y que llegó con un estado séptico, o sea, taquicardia, hipotensión, con alteración del sensorio, y que los síntomas son como los virus en general, no específicos, difusos, pero que en su presentación no hay rash, pero hay algún tipo de evento hemorrágico sin explicación, piensen en ébola. Ahora, si le hablan de la misma presentación y hay rash, piensen en dengue. So, potencialmente eso es un diferencial importante. Es importante. Repíteme eso, por favor. Bueno, que para motivos, no siempre ustedes van a tener toda la información, ¿verdad?, disponible posible. Ahora, cuidados generales que deben de tener son los siguientes. Cada vez que le hablen de que alguien viajó recientemente y que llegó con síntomas no específicos, ¿verdad?, dolor de cabeza, diarrea, linfadenopatía, alteración del sensorio, como dije, fiebre, sobre todo altas. Que le mencionen que está séptico, o sea, que tiene taquicardia, que tiene hipotensión, que tiene acidosis láctica, ¿verdad?, que tiene un alto WBC count, o sea, células blancas. Y si le mencionan que hay algún tipo de sangrado sin una explicación aparente, sea de donde sea por los ojos, sea por la oreja, sea gastrointestinal, sean órganos internos, sea en diferentes áreas, sea intracraneal, sea donde sea, si tiene esta presentación, le dijeron que viajó y hay sangre, tiene que pensar en ébola. Ahora, fíjense que ninguno de estos, en ninguna de estas ocasiones, en uno de estos síntomas, nosotros mencionamos rash. No es clásico que el ébola desarrolle rash. Y si se desarrolla rash, es un rash petequial, como si fueran microhemorragias. No es como el de dengue. Que es como un rash viral. El de ébola, no. Ok, el de ébola se ve así. Es como si fueran microhemorragias, como el que pasaba en deficiencia de vitamina C.
Ok, más o menos así. Son microhemorragias que se ven más que nada. Que nuevamente muy... Sí, si acaso aparece. Porque no es que es patognomónico. Ya eso es, ni siquiera es de ébola, eso es cuando se desarrolla DIC, que es coagulopatía diseminada intravascular. Este es normalmente un rash cualquiera, es un rash exantemático o viral. So, si aparece un tipo de rash con estas características, piensa en dengue. No, o si aparece alguno, lo que parece son como pequeñas hemorragias, piensa en dengue. Porque no siempre, ¿verdad? Le van a poner todos y cada uno de los detalles. ¿Estamos claros ahí? ¿Preguntas, dudas? No. Ok. SARS. Obviamente ya después de el 2019, ¿verdad? Y bueno, todavía. Ya no tanto como antes, pero todavía esta es una patología que ha tomado relevancia en salud pública, ¿verdad? Ha revolucionado eh, pues, el ambiente intrahospitalario anteriormente. O sea, ahora mismo todo el que hay en un hospital le hacen lo que le llaman un Biofire Respiratory Panel. O sea, que usted esté sintomático o no esté sintomático, se testea para COVID. Si te va a poner cirugía, esté sintomático o no es sintomático, se testea para COVID. Y usted va a ser transferido para otra facilidad, se testea para COVID. Y ahora hay que usar máscara, y entre otros asuntos relacionados a salud pública. O sea, esto cambió muchas cosas. Oh, ¿qué pasó? So, esto ya en cuanto a síntomas, en cuanto a método diagnóstico, en cuanto a características generales, ya nosotros hemos tenido COVID por pipa, como dicen. ¿Qué cosa me interesa hacer highlight aquí? Lo primero, un poco más adelante, nosotros vamos a hablar de DVT, que es Deep Venous Thrombosis, trombosis venosa profunda. Y vamos a ver que en general, en el hospital hay algunas cosas que se hacen para evitar que esto pase, porque uno de los mayores factores de riesgo para desarrollar coágulos en la pierna, como le dicen, es estar encamado, estar enfermo y tener un proceso inflamatorio o cáncer. So, en general, todas las patologías que tienen un componente inflamatorio aumentan el riesgo de desarrollar PI, que es el embolismo pulmonar, y DVT. ¿Verdad? Una persona enferma, encamada, que no se mueve mucho, que tiene probablemente coagulopatía, porque si hay inflamación, hay secreción de interleuquina. Dentro de la interleuquina se secreta interleuquina 6, que habíamos dicho que aumentaba la síntesis hepática de algunas proteínas, dentro de ellas fibrinógeno, que puede ocasionar esto un estado hipercoagulable transitorio. Esto lo menciono porque generalmente los tipos, como nosotros prevenimos DVT en los hospitales con ambulación temprana, pero lo más frecuente es profilaxis mecánica, que son como unas boticas que se le ponen, que le comprimen los pies para que circule la sangre. Venosa, no se forman coágulos. Y la otra es química. Uh, la química se divide, la podemos dividir en dos grandes grupos. Los que reciben dosis de profilaxis real, que son dosis pequeñas, y a los que se le da dosis terapéutica, que son dosis altas. En general, si la persona no está muy enferma y no está en UCI y tiene COVID, sintomático, ¿verdad? Sobre todo, se recomienda que la anticoagulación que se le dé en su proceso de hospitalización sean dosis altas. Por eso, porque tienen mucho riesgo de desarrollar estados hipercoagulados.
que lo hacen propenso, sobre todo todos señores. Eso es importante. ¿Qué otra cosa? Las guías de manejo del COVID han cambiado mucho, pero en general se recomienda dar tratamiento para COVID a todo aquel que tenga eh, factores de riesgo para desarrollar una patología severa, aunque al momento del diagnóstico no la tenga. O personas que tienen más de 65 años, personas que tienen patologías crónicas, que son hepatópatas, HIV, insuficiencia cardíaca, que hayan tenido infartos, que tengan diabetes, en general cualquier tipo de inmunosupresión, personas con trasplantes, se recomienda que se dé tratamiento, que se inicie, ¿verdad? Otro que le voy a decir. Cada vez que ustedes le mencionen las puertas de entrada, es importante, porque no pueden, ya ustedes saben, ya ustedes están entrenados, le ponen la patología, le dicen, mira, que esto, que aquello, que tiene esto, usted dice, eso es COVID. Y en vez de preguntarle el tratamiento, cómo diagnosticarlo, o algo relacionado al virus, súper, wow, lo que le preguntan es, a través de los cuales de los siguientes ingresó al organismo, o cuál fue la proteína que sirvió como puente de entrada o adhesión para el proceso, para el inicio del proceso infeccioso de esta patología viral. Era en el tejido pulmonar. Es importante. Miren, aquí tienen una chercha. Lo voy a explicar ahora. Así me lo hay. Este es Paxlovid. Lo que más normalmente se utilizan es este, que es Paxlovid, y este, que es Remdesivir. Hay un problema aquí con los medicamentos. Y el problema es que no lo llaman por el nombre del medicamento, sino por los nombres comerciales. Aquí furosemida, tú fácilmente tú dices furosemida y te dicen que qué es. Pero tú dices Lasix, que es, no, que es como Colgate, ¿verdad? Tú vas al colmado y no dice dame un refresco, dice dame una Coca-Cola, aunque tú quieras una Pepsi o quieras otro tipo que no sea Coca-Cola particularmente. Tú no vas al colmado, al súper o algo, no te lo tengan que dar una bodega y dice dame una pata de dientes, dice dame una Colgate. Eso pasa mucho aquí, que se le llama por el nombre comercial, no por ejemplo, Eliquis, que es Apixaban, la mayoría de la gente lo conoce así. El otro es, no me acuerdo cuál es el otro, pero Rivaroxaban, Entresto. A la mayoría de los medicamentos le llaman por su nombre comercial. Pero en fin, miren, el que tiene Ritonavir, de Maltrevir, Ritonavir, se utiliza para tratamiento ambulatorio, o sea, personas que no requieren hospitalización. Yo no me lo he bebido, pero me han dicho que es una pastilla que parece un supositorio, de que es grandísima. Regularmente se da por 5 días. Nuevamente, ese es para manejo ambulatorio. Personas que tengan síntomas mínimos y que no tengan factores de riesgo para complicación. Remdesivir se da en el hospital porque solamente es intravenoso y ya se le da a personas sintomáticas. Por si acaso, esto que ustedes están viendo acá, normalmente lo que se utiliza es dexametasona. Si alguien tiene COVID sintomático, se da remdesivir. Ahora, si la persona está hipóxica, se le da conjuntamente dexametasona. Dexametasona, lo que quiere decir que dexametasona es parte del tratamiento, sí, solo sí, hay hipoxia, por si acaso. Ya. Lo más que le podría otro mencionar es el Spike, que como ustedes ven aquí,
los anticuerpos anti-ESPA, que es lo que confiere inmunidad sobre los serotipos que usted ha estado expuesto o vacunado, y pues eso podrían entrarle una pregunta así de ese estilo, donde le dicen que una persona no está segura de cuántas vacunas recibió, o de inmunidad para cuál tiene, cuáles de los siguientes anticuerpos podrían determinar a nosotros el estado de vacunación respecto al paciente, ¿verdad? O a cuáles strains, si usted quiere chequear cuáles strains el paciente ha sido expuesto. Eso es una de las pruebas que usted podría. No se utiliza en la vida real, por si acaso. Esas son más como preguntas, vamos a decir, forzadas para preguntarle a ver si usted sabe cuál es la proteína que se utiliza para esos fines o cuál es la que confiere anticuerpos directamente, o a dónde que se unen los anticuerpos protectores que uno tiene. SARS. Era en hepatitis. Hepatitis es un tema, como ustedes ven acá, pero es más fácil de lo que parece. Se ve un poco extenso, pero por nuestra suerte, las cosas que nos interesan de acá son puntuales. Ok, vamos. Primero vamos a mencionar algunas cositas. Ven acá. Cinco tipos de hepatitis. Cada uno pertenece a familias diferentes. Fíjense, esta es la primera vez que yo se lo digo, pero en el caso de hepatitis es importante saberse la familia, porque o le pueden poner un caso de hepatitis y preguntarle qué hepatitis tiene o cuál sería la, uh, la hepatitis más común de acuerdo a los factores de riesgo. O en vez de ponerle los nombres de la hepatitis, le ponen el nombre de la familia. Fíjense que anteriormente yo les decía, miren, eso no se preocupen por eso, no le pongan atención, es una pérdida de tiempo. Aquí sí, apréndanse. Como ustedes ven, todas causan hepatitis, ¿verdad? Pero lo que varía principalmente son sus vías de transmisión. Y eso es lo que le va a servir a ustedes para saber qué responder cuando le pregunten cuál es el tipo de virus o cuál de los tipos de hepatitis a que la persona está más propensa a tener. Y eso va a estar dada por la historia. Ahora, en general, miren acá, hepatitis C. Clásicamente está asociada a esas personas que utilizan drogas inyectadas y que y que reciben transfusiones crónicas. Personas con sickle cell disease, personas que tienen alguna talasemia severas, personas de hemodiálisis, personas que recibieron transfusiones antes de 1992, hace más de 30 o 35 años, porque anterior a eso, ahora cada vez que alguien va a donar sangre, esa sangre se testea para hepatitis C. Anteriormente a eso no se reconocía el virus, no se conocía el virus. Obviamente no se testeaba la sangre, así que todo el que tuvo transfusiones antes de 1992, si le dicen, mira, que esta persona tuvo un trauma o tuvo este problema y lo transfundieron en el 1800, me fui feo, pero 1980, 1990, y que llegó porque tiene anorexia, tiene malestares, que le duele el cuadrante hepático, que la ALT hace teta elevado, y eso es lo que le dan en la historia. Ya usted sabe que usted se va a ir por ahí. Mira, le dieron una transfusión cuando no se sabía que hepatitis existía. Ya. Eso es importante, particular.
Ahora bien, hepatitis A, eso yo se lo había mencionado anteriormente, Vibrio vulnificus, hepatitis A, personas que se coman este asunto crudo por ahí están en riesgo. Eso no se pueden sorprender. Y le dicen que este tigre que fue para la República Dominicana, que fue para Boca Chica, y que le ofrecieron una cosa en la playa ahí, que se movía y se lo comió, y que 3, 4 semanas después, un mes, 2 meses después de eso, se puso amarillo, le dolía el cuadrante hepático, transaminitis. Ah, bueno, salió premiado. Personas que viajan en general, porque fue caloral, ¿verdad? Yo no sé por qué, yo nunca he buscado los números, pero lo clásico que ustedes van a ver es una persona que fue para México. Una persona que fue para México, que comió, que la gastronomía, que después se puso amarillo. Pienso eso es hepatitis A. Taker, esto es importante sobre todo para los que trabajan ahí. Yolano, Cuéntame. esa que tú dijiste, el vibrio bunífico, ¿no es que se ve cuando una persona se hace una herida en alta mar? También se ve en pescado Sí. crudo, en los dos. No en pescado, shellfish, que son en ¿cómo es? Clams, no sé cómo es, no me acuerdo cómo se llama, cómo se dice eso en español, pero eso mismo. La cosa que tienen concha. Ah, sí, yo sé. Sí, yo sé ya. Que esas cosas clásicamente se le comen crudo. Le echan la abren, le echan un chin de limón y le dan para allá. So, naturalmente, podríamos decir que estos son, vamos a decir, que una especie de reservorio natural para la bacteria. So, moraleja, no se lo coma crudo. A menos que sean si son de vida marina libre, ¿verdad? Porque si son de rancho o de cautiverio, rancho no, eso es como vaca, ¿verdad? Si son criados en cautiverio, ya sí usted puede confiar un poquito más porque la testean y todo eso. Pero si es de vida libre, mejor cocina. Todo lo que le digo, la historia va a ser importante. Miren, México. México, persona que va, come, disfruta, vive su vida, después vuelve y se pone amarillo, piensa en hepatitis A. Ahora bien, por si acaso, si la persona se fue a hacer una cirugía por ahí, sobre todo tipo cosmética, y viene y presenta los mismos síntomas, tiene que pensar en hepatitis por anestésico. Y no solamente allá en República Dominicana, porque en los países de nosotros todavía se utiliza alotano y esos anestésicos que tienen un alto riesgo de desarrollar complicaciones hepáticas después. Esos gases anestésicos ya no se utilizan aquí. Pero allá, como son tan baratos, eso es lo que usan. So, por si acaso. Hepatitis vinculada a un país raro, México, República Dominicana. Si hay una cirugía de por medio, piense en hepatitis inducida por anestésico. El clásico es alotano. Y si no hay nada de eso de por medio, porque hubiera comida, viaje normal, piensa en hepatitis A. So, ya nosotros sabemos cuándo pensé en este, cuándo pensé en este. Hepatitis B. Sangre, sexual y vertical. Niño con hepatitis, busquen la madre. O, ¿verdad? Si fue abusado. Es posible. Si bien es cierto, estos dos están asociados a contacto con sangre, cada vez que ustedes le mencionan IV drug user, persona que se inyecta sustancias ilícitas, piensen en hepatitis C primordialmente. A menos que le hablen de alguna característica que indique que es hepatitis B, pero el principal es el principal. D, habíamos hablado de defectuoso, y habíamos dicho que era un ejemplo de complementación. Habíamos dicho en ese entonces que Delta era un virus que no podía infectar a menos que hubiese una coinfección con un virus de hepatitis B. Esto es siempre importante. Lo más importante es que cuando alguien está infectado con hepatitis delta,
o sea, que tiene este señor y este señor arriba, el pronóstico es peor. Regularmente tienen la patología evoluciona mucho más rápido. Hepatitis E es bien importante por esto. Por alguna razón, de todos los virus de hepatitis, si la mujer está embarazada y le da ese, se queda sin hígado. So, como siempre, historia, características del paciente, te van a decir a quién buscar. Te pueden haber dicho que esa persona es una trabajadora sexual, ha recibido yo no sé cuántas transfusiones de manera ilícita o no en las mejores condiciones. Pero si te dice que está embarazada y tiene un acute liver failure, piensa en automáticamente hepatitis E. Normalmente hepatitis B, como ustedes ven acá, la patología tiene tiene un inicio lento. Es una patología que progresa. Normalmente no te da ningún tipo de síntomas hasta ya cuando hay cirrosis o hay hepatocelular carcinoma. Ahora bien, ustedes ven a alguien que desarrolla acute liver failure, que se pone amarillo, que le da encefalopatía hepática, que desarrolla coluria. Y usted hace prueba de hepatitis, sale B positivo. Eso no es tan común en una persona que tiene solamente virus de hepatitis B. Busque o alcohol o alguna sustancia ilícita causando hepatitis o coinfección con virus delta. Porque nuevamente, en general hepatitis B es una enfermedad, no quiero decir indolente, pero que no te causa problema mayor hasta que ya tú no tienes hígado y que te hace más propenso a desarrollar hepatitis de severidad cuando hay otros insultos de por medio, como mencioné, alcohol, drogas o coinfección con D, por si acaso. Esta es una de esas patologías que usted tiene que buscar. Una hepatitis B causando una hepatitis fulminante. Está embarazada, piensen en es un hombre o no está embarazada. Piensen en B con D arriba o, como mencioné, con algún tipo de agresor hepático. Lo más común, alcohol. Cada vez que nosotros tenemos una patología que no aumenta el riesgo de desarrollar cáncer, es importante. Aspectos patológicos no nos van a importar mucho por ahora, hasta que entremos a patología. Miren, de todas las hepatitis, dentro de la más común está hepatitis B. En la gran mayoría de los casos, 90-95%, probablemente usted y yo tuvimos hepatitis B en algún momento. En la gran mayoría de los casos, nuestro sistema inmune resuelve con ello. Es de un 5 al 10% que cronifica. Y esos son los que están en riesgo de desarrollar manifestaciones clínicas de desarrollar cáncer. Y como usted diferencia sobre uno y otro es con el estado de antígenos y anticuerpos. Vamos a ver el surface antigen, vamos a ver el surface antibody, vamos a ver el antígeno E, el anti-E, vamos a ver el core, anticore, y cada uno de esos anticuerpos se divide en IgG y IgM. Entonces, esas son las cosas más importantes de aquí. Por si acaso, esto ya lo mencionamos que son síntomas que lo hacen a ustedes sospechar de que puede haber una hepatitis en el medio. Ahora bien, no necesariamente usted tiene que tener fallo hepático agudo para pensar en hepatitis.
Cada vez que usted ve a alguien que tenga elevación, transaminitis, o sea, elevación de ALT-ST, piense en chequear por hepatitis, escrinear por hepatitis. Ahora bien, hay algo que tienen que tener en cuenta y son los ratios. Cada vez que usted vea que el ratio entre AST, ALT es 2-1, tiene que pensar en que hay alcohol de por medio. Ese de toast, me parece que es lo que aparece por ahí. Y es lo siguiente. Transaminase normal. Ok, miren aquí. So, el valor normal de AST es 848. ALT 755. Como le dije, los valores no hay que aprendérselo porque eso se lo da en el examen. Pero para que vean algo. Si ustedes ven a alguien que tiene transaminitis y ustedes ven que la AST es 99 y la ALT es, vamos a poner 60. La AST está casi el doble de elevado que la ALT. Cada vez que ustedes vean ese patrón, piensen en que hay alcohol de por medio. Es un patrón bien característico. Bien característico. Y es muy importante para los steps, que le van a poner eso escondido. Normalmente personas que son alcohólicos crónicos, ¿verdad? No lo andan diciendo por ahí, no andan, ¿te entiendes? Porque es un problema, ¿verdad? Que regularmente tiene repercusiones sociales, familiares y personales. Nadie anda por ahí diciendo yo soy un alcohólico. O si alguien llega con algún tipo de fallo hepático, problema hepático, jaundice, transaminitis, y ustedes ven ese patrón nuevamente de AST 2 veces por arriba de ALT, aunque la persona no mencione y diga que toma alcohol, tiene que pensar en eso. Tiene que pensar en eso. De igual manera, usted chequea hepatitis, ¿verdad? Porque no es que estas son reglas rígidas, pero para motivo de examen tiene que pensar en alcohol. Esto es esencial, ¿verdad? Porque lo que estamos viendo acá son asociaciones. Cuando entremos sobre todo a hematología, nosotros vamos a ver que hay algunas patologías asociadas a estos señores. Vamos a hablar de anemia plástica, donde hay clásicamente un bone marrow failure. Vamos a hablar de hepatitis C, donde todas son importantes, ¿verdad? Pero una de las más comunes que vamos a ver es esta, crioglobulinemia y ITP, que es trombocitopenia, immune trombocitopenia púrpura. No hemos visto todas estas patologías, pero solamente vimos Burkitt linfoma. Pero vamos a ver que hay otras enfermedades que tienen un componente antiinmune que aumentan el riesgo de desarrollar algunos tipos de linfomas. El ejemplo sería en este caso síndrome de Sjögren, sobre todo asociado a parótida, linfoma asociado a parótida. Lo que quiero decir es que todas esas asociaciones son bien importantes. Renales también. Vamos a ver más adelante que hay una serie de, cuando hablamos de síndrome nefrótico y nefrítico, vamos a ver que hay algunas patologías que nosotros tenemos que sacarlas o sospecharlas por asociación. Si tiene hepatitis B, si tiene hepatitis C, si es una persona de raza negra, si es de Latinoamérica, si tiene HIV. Porque cada una de estas está asociado con un tipo particular de glomerulopatía. Eso es importante. Esto lo vamos a ver en hemato, es una pregunta clásica de los steps. Alguien que sale con blisters, rash al exponerse al sol, como el que aparecía en Pelagra, un rash fotosensitivo.
alteraciones psiquiátricas, alteraciones de la del color de la orina. Y transaminitis, tiene que pensar en porfiria cutánea externa, secundaria, tener hepatitis C. Eso lo mueven en hemato, ¿verdad? Pero para que tengan una idea. Esto lo vamos a ver en derma. Bueno, miren, vamos a salir de hepatitis ya. Esto que ustedes ven aquí es lo que yo siempre les digo que es una nomenclatura, que es algo que es muy importante porque eso literalmente uno lo ve todos los días en el hospital. Uno lo tiene que mandar a hacer, uno tiene que saber interpretarlo para saber cuál es el estado del paciente. En relación a la infección o exposición. Podemos pasar directamente acá. Miren. Lo primero que nosotros tenemos aquí es una gráfica, ¿verdad? Que nos enseña, en el eje de la X tenemos tiempo, en el Y tenemos qué pasa, cuál es el nivel de cada uno de estos marcadores. Este es antígeno de superficie. ¿Dónde está? Mírenlo ahí. Antígeno de superficie, que como ustedes ven, una proteína externa que pertenece al virus. Automáticamente aparece antígeno de superficie en la sangre. Eso significa que esa persona está infectada por hepatitis B. Ahora, si nosotros tenemos una enfermedad viral o cualquier enfermedad, pero en este caso una enfermedad viral que está causando infección, lo normal es que el sistema inmunitario comience a responder. Ahora, y esto es un antígeno, ¿verdad? Eso es una proteína. Lo que lo hace susceptible a que nosotros podamos desarrollar anticuerpos. Ahora, fíjense, el anticuerpo ante superficie es lo último que sale. Primero salen otros anticuerpos que nosotros tenemos aquí representados en la estructura del virus. ¿Cuáles son las proteínas que tiene el virus? Antígeno de superficie, ¿verdad? El antígeno core, que como ven, del núcleo. Y luego tenemos el antígeno E. Cada uno de estos, si son antígenos, pueden desarrollar respuesta inmunitaria. Si pueden desarrollar respuesta inmunitaria, se pueden desarrollar inmunoglobulinas. Las inmunoglobulinas de las respuestas inmunológicas son IgG, IgM. IgM es la primera que sale, que eso es lo que estamos viendo aquí. Fíjense, a medida que la infección se instaura, ¿verdad? Periodo de incubación, cuando se replica, cuando comienza a aparecer el virus. Luego, cuando nosotros tenemos cierta cantidad de virus, comienzan los signos y síntomas, el proceso de infección. Lo que nosotros vemos es que cuando comienza el proceso infectivo, ya el sistema inmune comienza a dar respuesta. Lo primero que aparece en sangre son los anticuerpos. Los anticuerpos, como ustedes ven acá, tienen niveles totales e IgM. Totales, ¿verdad? Es todas las inmunoglobulinas que está produciendo el sistema inmune, ya sea IgG, IgM, cualquier tipo de inmunoglobulina. Estas se elevan en la fase aguda de la infección y causan un pico y se mantienen mientras esté la infección. Y, bueno, mientras esté la infección, se mantienen elevados. Ahora, lo otro que ustedes ven acá es que específicamente el anticuerpo, o sea, la IgM, la primera inmunoglobulina frente a la infección, anticuerpo, tiene un pico y después decae. Ese pico, nuevamente, pasa en la infección aguda y en el llamado periodo de ventana cae tanto que se vuelve indetectable. En este periodo yo no puedo detectar IgM. Ahora, fíjense que en el periodo de ventana
aunque ya yo no puedo ver la IgM anticore, yo puedo ver, me parecen todas las otras inmunoglobulinas. En la infección temprana, lo que yo puedo encontrar es antígenos de superficie, antígenos, anticuerpos anticore totales e IgM. Si yo veo este positivo y este positivo, estamos en la fase de infección aguda. Ahora, si yo tengo este positivo y no veo el anticore anti-IgM, estoy en window. Ahora, luego de que baja el anticore IgM, comienza a aparecer el antígeno, el anticuerpo antígeno de superficie, que es este que ustedes ven aquí. O sea, es un anticuerpo dirigido a este señor, a este externo. Y generalmente cuando este aparece en sangre, lo que nos indica a nosotros es un control efectivo. Que controlamos la infección. Desde ahí en adelante somos inmunes a la hepatitis y que erradicamos la infección. Ahora, aquí hay otro que nosotros no mencionamos acá, que es el anti-E. El anti-E es importante. Mientras más anti-E nosotros tenemos, menos probabilidad hay de que si alguien tiene contacto con mi sangre, yo lo infecte. Eso es un marcador de transmisibilidad. Y eso nos lleva a nosotros a esto. Fíjense. En el periodo de incubación, ¿qué es lo único que vemos en sangre? Antígeno de superficie, porque el virus está comenzando a replicar. En infección aguda, seguimos con el antígeno de superficie y comienzan a salir los anticuerpos. ¿Cuál anticuerpos? Los anticuerpos son los primeros que vimos acá. Aquí, acá, y miren el pico, cómo comienza en la infección aguda, y principalmente el de interés es IgM. Ahora, ¿qué sucede? Aquí no está representado, pero así como nosotros estamos desarrollando inmunidad anti la proteína core, así también desarrollamos inmunidad anti el antígeno E. ¿Cuál es el problema? Que regularmente anti-E sale a partir de la disminución de los anticuerpos, o sea, en el periodo de ventana. Por ende, aquí hay algo importante. Como mencioné anteriormente, llega un periodo acá, o sea, una parte en el periodo de ventana donde ya yo no puedo medir el anticuerpo, sino que el que comienza a aparecer es el antígeno E. En general, si ustedes les sale que inicialmente estaba antígeno de superficie, que aparecía la IgM anticore y que posteriormente usted no puede ver ni el antígeno de superficie ni el anticore, pero el anti-E está positivo, eso significa que usted está en la fase de ventana. Ahora, cuando hablamos de recovery, independientemente de lo que pase con todo lo otro, cada vez que alguien desarrolla antiantígeno de superficie, significa que usted venció el virus de la hepatitis, que nuevamente es lo que pasa de 90 a 95 personas de la persona que se infecta. Ahora, esto es asumiendo que el sistema inmunitario resuelve. Ahora, ¿qué pasa? Si a medida que pasa el tiempo, yo tengo antígeno de superficie negativo y, o sea, anticuerpo antiantígeno de superficie negativo y tengo el antígeno de superficie positivo, o sea, la proteína que produce el virus, eso me está hablando claro de que yo no pude producir de manera eficiente anticuerpos anti la proteína de recubrimiento y que lo que yo estoy viendo en sangre es
el antígeno que produce el virus. Eso me indica que hay una replicación activa viral de la hepatitis B. Un fallo en la aparición de el antígeno de superficie me indica que, y una permanencia del antígeno de superficie me indica que en vez del cuerpo del sistema inmune haber podido resolver con esa infección, pasó a etapa crónica. Y ahí es donde aumenta el riesgo de desarrollar hepatocelular carcinoma. Ahora, fíjense que el estado crónico se divide en personas que tienen mucha probabilidad de infectar a otro y personas que no. ¿Qué es lo que determina eso? Como le mencioné ahorita, el estado con el antígeno E. Si usted tiene antígeno E y no tiene anti-E, usted puede infectar mucho más fácil que alguien que tenga anti-E. En general, E es un marcador de infectividad. O sea, estoy hablando de los anticuerpos. Anti-E me indica que yo puedo infectar poco, que mi riesgo de infectar a otro es pequeño, es poco. Antisuperficie, que resolví con la infección. Anticor, sobre todo el IgM, sale en la fase aguda y regularmente en la fase de Windows desaparece. Y es sencillamente un marcador intermediario. Que como ustedes ven acá, está entre la aparición de la infección per se y la resolución de la misma. Esto es algo que tienen que saberse de memoria. O sea, ustedes tienen que tener la capacidad de que le digan cuál sería el estado de cómo yo sé, serológicamente hablando, si una persona tiene hepatitis B con alto chance de infectividad. Ya yo sé, bueno, están hablando de hepatitis crónica, ya yo sé que para que el virus esté infectando yo tengo que tener antígeno de superficie positivo y anticuerpo antiantígeno de superficie negativo, porque esto me indica resolución y me están hablando de enfermedad crónica. Si ya esto es un proceso crónico, generalmente ya yo no encuentro IgM anticor, pero sí encuentro positivo los anticor totales, o sea, IgG. Ahora, me están diciendo que es altamente infectivo. Por ende, yo espero encontrar negativo el anti-E y positivo el antígeno E. Vamos a ver si está bien la cosa. Pues yo dije crónico, P, alta infectividad. Antígeno de superficie, positivo. Antiantígeno de superficie, negativo. ¿Qué fue esto que yo puse ahí? Anticor, IgM no está, es IgG que parece. Anti-E, si es altamente infectivo, no está. Eso bien. Y él está positivo, que es lo que me identifica ese alto nivel de infectividad. Eso es algo que usted tiene que sabérselo en la mente, porque de todas las cosas que usted va a ver aquí, eso le va a servir no solamente para esto, sino para su práctica más adelante. Porque le digo, cada vez que usted sospecha o tiene a alguien con hepatitis, eso es lo que usted hace, eso es lo que tiene que interpretar. Eso mismo. Déjame de leer. Ya, fue que me enredé con el anti-E, pero ya te lo dijiste. Después al paso yo lo voy asimilando. Sí, eso como le dije, tienen que sabérselo así de memoria. Que yo le diga, y lo vamos a hacer algún día, que yo le diga en algún momento, miren, escríbame la serología que usted esperaría encontrar en una persona que tenga este estatus. Eso es importante, porque le van a poner ese mismo tipo le van a poner a interpretar eso, que esta persona se sospecha que tiene hepatitis, y le van a poner esto de positivo, esto de negativo, esto de positivo, esto de negativo. ¿Cuál es el estatus del paciente? ¿Es hepatitis crónica o hepatitis resuelta? O sea, está inmunizado. O se puso la vacuna y no está inmunizado. Con todo esto,
sea, con esta información usted tiene que saber eso automáticamente. Y algo que, le digo, se usa todos los días. Nosotros vamos a tener ejercicio como lo que hacemos con los árboles genealógicos. Un día de esto, yo así salvajemente le digo, miren, o le pongo uno y le digo a ustedes que me digan qué es, o viceversa. O sea, le pongo la serie de la combinación de antígeno anticuerpos y ustedes me dicen qué es lo que está pasando, o contrario, le digo un estado y ustedes me dicen cuál sería el arreglo entre los diferentes tipos de antígenos y anticuerpos. ¿Estamos claros ahí? Para uno cogerle el hilo, porque es un chin complejo. Claro, y tú vas a ver, si no te has encontrado,